Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 3 y versículo número 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Acabo de leer, hermanos, Colosenses capítulo 3 y versículo número 16. ¿Sabes lo que va a pasar cuando la iglesia, la amada de Cristo, tenga la palabra en abundancia en su corazón? Que abunde. Mira, hermano, cuando Dios nos dice que la palabra de Cristo more, que la palabra de Cristo abunde, ¿a qué se refiere, hermano? Se refiere a que solo te sepas de memoria la palabra de Dios. Es muy bonito memorizarse la palabra de Dios. Es esencial memorizarse la palabra de Dios. Pero fíjate bien, cuando dice la palabra de Cristo more, se está refiriendo que la palabra de Cristo te gobierne. La palabra de Cristo gobierne. La palabra morar quiere decir que va a habitar, que va a reinar, que va a dirigirte. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, la palabra de Dios fue dejada aquí en la tierra para que tú y yo pudiéramos comerla. Y estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando de manera literal. Hermano, estoy hablando de manera espiritual. Comerla es, hermano, saciarnos de la palabra de Dios. Y mira cómo dice, la palabra de Cristo more, es decir, tome lugar en tu vida. Tome lugar en tus pensamientos, en tus emociones, en lo que tú eres. Eres padre como padre, eres esposo como esposo, eres madre como madre, eres hijo como hijo, eres trabajador, hermano, donde tú te muevas. La palabra de Cristo debe de morar en ti. ¿Sabes qué hace la palabra de Dios cuando mora en ti, cuando gobierna en ti, cuando te dirige? Fíjate todo lo que va a hacer. Número 1, te va a enseñar. Te va a enseñar. Vas a tener una enseñanza maravillosa, hermano. Segundo aspecto, dice ahí, exhortando. ¿Sabes qué va a hacer la palabra? Te va a exhortar. La palabra exhortar, muchos pensamos que es me va a regañar. No. La palabra exhortar en su primera connotación, hermano, es, hermano, me va a animar. Sí, Señor. Pero también, hermano, la exhortación es, a ver, vamos a ver qué tenemos que corregir por ahí. Cuando la palabra de Cristo está morando en ti de una manera abundante, esto es lo que va a venir. Va a venir enseñanza, va a venir exhortación, es decir, vas a tener el ánimo de Dios para hacer las cosas. Y hermano, fíjate la tercera cosa, va a haber sabiduría, vas a ser un pueblo muy sabio. La gente se va a admirar y va a decir, pues, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Y tú le vas a poder decir, porque soy pueblo de Dios, porque tengo la palabra de Dios escrita en mi corazón. Y luego, fíjate todo lo que Pablo está hablando a los colosenses. ¿Sabes que entonces, cuando hay enseñanza, cuando hay exhortación y cuando hay sabiduría, vamos a cantar con gracia?
Viene un cántico, hermano, pero ese cántico va a ser con gracia. Aquí está escrito. ¿Y qué vamos a cantar? Dice, salmos. ¿Qué son los salmos? Palabra escrita. Himnos. ¿Qué son los himnos? Iglesia, ¿verdad? Aquellas inspiraciones de Dios que le ha dado a hombres y mujeres para que puedan componer cantos, pero sin la música del mundo. Cuidado, porque a veces queremos usar un ritmo del mundo para ponerle una letra, hermano, y decimos, Dios me inspiró. Hermano, los himnos son canciones inspiradas por el Espíritu Santo, pero sin contaminación. No traen ningún género. Aquí nos podríamos meter en otro tema, pero yo te quiero decir, hermano, cuando la palabra de Cristo está abundando en ti, tu canto va a ser con gracia. Hermano, ¿qué es la gracia? Con ese favor inmerecido de Dios, con esa suficiencia de Dios. La gracia es la suficiencia de Dios, hermano, en el débil cristiano que la necesita. Y luego dice, al último, que va a haber cánticos espirituales. Iglesia, ¿tú te acuerdas de Pablo y Silas? Hechos 16:31 o Hechos 16. Mira, a Pablo y a Silas los llevaron a la cárcel, los golpearon, los flagelaron y luego se los llevaron a la cárcel y levantaron sus manos. ¿Te imaginas las manos levantadas aquí y con un cepo? Y luego las piernas abiertas de tal forma y con un cepo también. Y a medianoche, ¿qué hicieron? Iglesia, ¿qué hizo Pablo y Silas? Hechos 16. Anota, tarea, leer Hechos 16. ¿Por qué Pablo y Silas a medianoche, adoloridos, golpeados, maltratados, ofendidos, por qué a medianoche ellos pudieron cantar con gracia? Iglesia. Y seguramente cantaron salmos, cantaron himnos y cantaron canciones espirituales. Yo me imagino al apóstol Pablo y a Silas, los dos cantando, hermano. Imagínate tú a medianoche, ya te dije, todos moreteados, golpeados, ofendidos, escupidos, flagelados. Y a medianoche ellos cantando con gracia. Y sin duda ha de haber salido un cántico espiritual. El cántico espiritual es el canto que tú puedes ofrecer en lenguas. Hermano, ¿y por qué puedes cantar un cántico espiritual? ¿Por qué puedes cantar un himno? ¿Por qué puedes cantar un salmo? Porque la palabra de Cristo está abundando en ti. ¿Qué hemos hecho de la palabra de Dios en este año de pandemia? ¿Qué ha hecho la iglesia de Jesucristo de esta bendita palabra de Dios? ¿Qué ha hecho la iglesia? Hermano, es que tengo trabajo, es que tengo acá, es que se me puso malito acá, es que tengo que ir allá. ¿Y la palabra de Cristo dónde la dejaste? Iglesia. A veces se nos olvida
lo que Cristo dijo. Y Cristo te dijo, tú no me elegiste a mí, dice el Señor. Yo te elegí a ti. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el Señor? Dice, la palabra de Cristo. Toda esta es palabra de Cristo. Aunque hable de Abraham, aunque hable de Moisés, aunque hable de Juan, aunque hable... Toda la palabra es palabra de Cristo. Y dice la palabra de Cristo, abunde, more, gobierne, dirija en abundancia en vosotros. Porque cuando la palabra está en ti, te va a enseñar, te va a exhortar, te va a dar sabiduría. Iglesia, ¿y sabes qué va a venir? Tus prioridades se van a ordenar. ¿Quién es el primero en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu casa? ¿Tu negocio? ¿Tu enfermedad? ¿O Cristo? Iglesia, el día que dejemos que la palabra de Dios gobierne, esté en abundancia, tu vida no va a ser la misma. Tu vida va a ser totalmente una vida, hermano, que no va a poder parar porque Dios estará fluyendo a través de ti. Aleluya. Iglesia, vamos a orar. ¿Qué es para ti la palabra de Dios? Hay muchas enseñanzas, hermanos. Salmo 19, ¿qué es? Dice, es como la miel, ¿verdad? Y describe. Hermano, la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra y parte y discierne. Hermano, si la palabra de Dios no ha hecho esto en ti, entonces ¿dónde estamos? Vamos a orar, iglesia. Se está acabando el año. Hoy estamos a 30 de diciembre. Mañana es 31. Y no sabemos lo que puede pasar mañana. Mientras muchos están celebrando y diciendo, ay, vamos a tener nuestro tiempo, hermano. Qué bueno que lo podemos tener, qué bueno que lo puedes tener. Pero ¿tú sabes cuáles son los designios de Dios para mañana? ¿Y sabes quién te enseña esto? La palabra. La palabra dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón, ¿qué? Sabiduría. Iglesia, la palabra de Cristo es la que te va a traer sabiduría. Hay mucho que seguir. Hermano, levanta tus manos y dile, Cristo, aquí estoy. Quiero que esta palabra tuya, Cristo, tu palabra, esté morando en abundancia aquí en mí, Señor, para que me pueda enseñar, para que me pueda exhortar, para que me pueda guiar en toda sabiduría, Señor. Y entonces yo pueda cantar con gracia en mi corazón a ti, y lo voy a hacer con salmos, y lo voy a hacer con himnos, y lo voy a hacer con cánticos espirituales. Porque está escrito, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra de vida que nos has dado, Señor. Gracias porque esta palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias porque esta palabra sigue sanando. Porque esta palabra sigue restaurando, porque esta palabra sigue trayendo vida, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, Dios, por la palabra de vida que tú nos has dado, Señor. Padre, yo te ruego que tú rodees a tu pueblo, Señor. Rodéalo con cuerdas de amor. Que recordemos que la palabra de vida tiene que estar gobernando nuestros corazones, Señor, día a día, en el nombre de Cristo Jesús, amado Rey. Que cuando esté la enfermedad le digamos a la enfermedad: enfermedad, en el nombre de Jesucristo, dice su palabra, quítate. Y la enfermedad se va a quitar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermano, y luego te voy a contar 2 testimonios. Para que podamos entrar de lleno, hermano, a lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Amén. Dios te bendiga. Bienvenido a esta transmisión. Tuve que entrar con la palabra de Dios porque, hermano, ¿qué nos debe de llenar a nosotros? La palabra de Dios. Te saludo y te bendigo. Estamos a 30 de diciembre. Mañana es el último día. Hermano, que el Señor nos enseñe a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, en el nombre de Jesús. Cántale al Señor. Aleluya, Señor. Aquí está nuestra alma rendida ante ti. Nos postramos para adorarte. Mi alma anhela estar
Gloria a ti, Señor. Juan 15, mis amados hermanos. Juan 15, versículos 14 y 15. Juan 15, 14 y 15, hermanos. ¿Tú puedes decir que Dios te llama a ti amigo? ¿Tú eres amigo de Dios? Iglesia, esta pregunta que te estoy haciendo tiene que ver con la fe. ¿Tú puedes decir que eres amigo de Dios? ¿Qué crees? Abraham era amigo de Dios. ¿Por qué Dios se atrevió a llamarle amigo? ¿Te has preguntado eso? A ver, iglesia, ¿tú eres amigo de Dios? Ahí, yo he escuchado a gente que dice, yo soy amigo de Dios. Muy bien. Dame la palabra en donde tú me puedas decir que eres amigo de Dios. ¿Sabes a quién llama Dios amigo? A los que son aprobados en la fe. O sea, Dios tiene que venir a probar tu fe, y cuando tu fe es aprobada, Dios te puede llamar amigo. Hermano, los aprobados en la fe, ¿sabes qué hacen? Descubren una nueva y más íntima relación con Dios. ¿Cómo era la relación de Abraham con Dios? Esto se pone bueno, hermano. ¿Cómo era la relación de Dios con Abraham? ¿Cómo era la relación de Abraham con Dios, hermano? A ver, yo te voy a decir, ¿Abraham era de los cristianos de cada 8 días? O sea, que solamente cada 8 días iba a la iglesia y luego a veces ni va. ¿Tú cómo crees que era Abraham? ¿Por qué crees que Dios le llamó amigo? Fíjate lo que dice Juan 14, 15. Vosotros sois mis amigos. ¿A quién le dijo amigos Jesucristo? A los que habían sido aprobados en la fe. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mira a quién puede llamar Dios amigo: al que obedece. Al que es probada su fe, y cuando es probada, dice el Señor, pasaste la prueba. Mira, te puse a prueba y la pasaste. Ya me di cuenta que yo soy el primer lugar en tu vida. 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sabes qué hace Dios con sus amigos? Comparte sus secretos. ¿Cuáles secretos? Cristo comparte los secretos con sus amigos, aquellas cosas escondidas del Padre, de Dios que te quiere revelar. Aleluya. Hermano, ahora te das cuenta que no todos son amigos de Dios. Ahora, ¿quieres ser amigo de Dios? Te voy a definir lo que por mucho tiempo te he venido diciendo, iglesia. ¿Qué es la fe para ti? ¿Verdad? Tienes que entender bíblicamente lo que es la fe. La fe es tener una visión espiritual. No visión mental, no visión natural. Dice que la fe es visión espiritual, es decir, mirar como Dios mira. Mirar en el espíritu. Es la capacidad de ver las cosas. ¿Cómo vemos las cosas? Como Dios las mira. Eso es fe.
la capacidad de ver las cosas como Dios las mira. A ver, hermano, nos enfermamos y cómo miramos las cosas. Tenemos un problema y cómo miramos las cosas. ¿Estamos actuando en fe? No nos ofendamos, solo estoy ayudando para que tú te centres. A ver, cuando Dios viene y prueba mi fe, ¿qué tengo que hacer? 7 pasos tenemos que dar como los dio Abraham. Dice que es la capacidad de ver las cosas como Dios las mira. Saber en quién hemos creído. ¿En quién estás creyendo, amada iglesia? Aleluya. ¿No estás creyendo en el barrendero? ¿No estás creyendo en el lechero? ¿No estás creyendo en el único Dios vivo y verdadero, en Cristo, aquel que fue suficiente para ir a una cruz, morir, resucitar y dar la vida por ti? En ese Jesús estamos creyendo. Aleluya. Hermano, ¿en quién hemos creído? Y hermano, ¿cómo traducimos la fe, hermano? ¿Verdad? Fíjate, la fe es la base de la obediencia. Para ser amigos de Dios se necesita ser obediente. ¿Cómo fue Abraham? Obediente. Hazte una pregunta, ¿tú eres obediente? Ahora, si yo te pregunto si eres obediente, hermano, y resulta que tú dijeras no, eso no quiere decir que quedas descalificado, no. Dios quiere que corrijas tu manera de actuar. Hermano, entonces la fe es la base de la obediencia. Fíjate bien, alguien que dice tener fe es alguien que obedece. ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios tal cual Él te la pide? Te voy a hacer una primera pregunta. ¿Tú diezmas? Y cuando yo le pregunto a la iglesia si diezma, todos empiezan a bailar los ojos. Empiezan a hacer así y unos bajan la mirada y otros se mueven. Hermano, ¿tú estás diezmando? Y no voy a hablar del diezmo, solamente te estoy preguntando. La fe es la base de la obediencia. ¿Eres obediente en el diezmo? Porque eso es tener fe. ¿Abraham diezmó? Amén. Hermano. Y luego dice, y de la obediencia. Fíjate, la fe es la base de la obediencia. Y de la obediencia, cuando alguien es obediente, ¿sabes qué hace Dios? Le da autoridad, su autoridad. Hermano, por eso, y solamente así, seremos vencedores. Aleluya. Amén, Señor. Por eso tenemos que meditar. Fíjate cómo empezamos esta noche. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué tiene que morar? Porque eso es fe. Amén. La fe es la base de la obediencia, hermano. Alguien que dice tener fe es alguien que es obediente. Y el que obedece, Dios lo respalda con autoridad. Y puedes, fíjate bien, reprender enfermedad, puedes, cualquier cosa que se presente, tú le puedes ordenar que se quite y Dios te va a respaldar con su autoridad. Hermano, cuando un cristiano camina en la fe y su fe es aprobada, ahorita vamos a ver los pasos que Dios tuvo, que fíjate, ya vimos el primer paso. El primer testimonio de Abraham, hermano, cuando se le dijo que iba a tener un hijo. ¿Y cuántos años pasaron? 25. Pero ¿sabes que Abraham tuvo un segundo testimonio? Dios quería probar su fe. Ahora ya tenía al hijo, ya tenía a Isaac, pero ahora tenía que probar su fe. A ver a quién amaba más, si a él o al hijo. ¿Tú a quién amas más? ¿A Dios o a tus nietos? ¿A Dios o a tus hijos? ¿A Dios o a tu negocio? ¿A Dios o a tu escuela? ¿A quién amas más?
Porque Abraham tuvo que ser probado. Fíjate, ya le dio el hijo. ¿Cómo se sentía Abraham dichoso de que ya tenía a Isaac, el hijo de la promesa? Pero llegó Dios y ¿sabes qué? Génesis 22 le dijo, muy bien, es tiempo de probarlo para ver cómo va a reaccionar en su fe. Fíjate que alguien que es obediente está caminando en fe y solo así va a ser vencedor. Y victorioso. ¿Qué quiere decir victorioso? Que vas a tener victoria cuando sean las pruebas, cuando sean las aflicciones, cuando venga la enfermedad, cuando venga cualquier circunstancia, Dios te va a permitir ser victorioso. Muchos piensan que tener victoria es no tener problemas, es no tener ninguna circunstancia. No, mi hermano, Dios te va a permitir las pruebas porque ahí te va a demostrar que tú eres victorioso por la fe que tienes en Jesucristo. Pero fíjate dónde nace todo esto, iglesia. La palabra de Cristo, ¿qué? Te voy a dejar tarea como a los niños. Tienes que aprenderte de memoria. Pon tarea. Aprenderme de memoria Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué más, iglesia? La palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándoos y exhortándoos, ¿verdad? Vamos otra vez. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aprendérselo de memoria, hermano. Aleluya. Ahora vamos a ver, hermano, qué nos dice la prueba que tuvo que pasar Abraham. Mira, primero fue la prueba de creer que Dios le iba a dar un hijo. Ya se lo dio. Ahora viene la segunda prueba. Este es un segundo testimonio. Génesis 22. Y vamos a ver desde el primer versículo, Génesis 22, del 1 al 5. Hermano, entonces, ¿a quién llama Dios amigo? Al que es aprobado en la fe. Y el que es aprobado en la fe descubre una íntima, fíjate bien, relación con Dios. Esta relación consiste en ser amigos. Y Dios te va a compartir todos sus secretos. Cristo te va a compartir todos los secretos del Padre. Fíjate cómo Dios entonces nos da un panorama, iglesia, de que sí se puede ser amigos de Dios. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que probar nuestra fe. En esta pandemia, Dios ha venido a probar la fe de toda la iglesia. A ver, ¿dónde está la fe de la iglesia? Muchos dijeron, no, pues como no nos estamos congregando, pues no diezmo, pues no ofrendo, pues si no hay cultos, ¿qué hago? Hermanos, ¿dónde quedó la fe? Él sigue siendo Dios, tú sigues siendo su hijo. Aunque haya pandemia, tenemos que seguir cumpliendo los mandamientos. Y Génesis 22, del 1 al 5, vamos a ver la primera parte. Te voy a recordar los 7 pasos que dio Abraham. El primero, confesión de la fe. Segundo, conflicto de la fe. Tercero, consideración de la fe. Cuarto, consistencia de la fe. 5, conciencia de la fe. 6, convicción de la fe. Y 7, confirmación de la fe. 7 pasos que Dios tuvo que volver a probar. Vamos a ver el primero, Génesis 22, del 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Fíjate, Dios sabía que lo amaba. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, mira lo que hizo Abraham, hermano. ¿Se tronó los dedos?
Ay, Señor, ¿por qué me pides esto? Ay, no, Señor, mira, ya me lo diste, ¿para qué me lo estás pidiendo? Hermano, mira la actitud. ¿De quién? De Abraham. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Esto te da a entender que, hermano, fue muy diligente. Enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Oye, ¿qué pasa cuando Dios prueba tu fe? ¿Así actúas de diligente? ¿Obedeces rápido? ¿Te paras temprano y haces lo que Dios te está mandando? Versículo número 4. Al tercer día, ya llevaba 3 días de camino. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos que Dios le dijo. ¿Cómo iba? ¿Cómo te imaginas a Abraham, iglesia? ¿Triste? A ver, según lo que estamos leyendo aquí, ¿lo ves triste? ¿Lo ves apesadumbrado? ¿Cómo lo miras? Hay algo que tenemos que aprender, se llama diligencia. Hermano, cuando Dios prueba tu fe, debes ser diligente, porque Dios está probando tu fe. ¿Sabes cuándo prueba tu fe? Cuando no hay economía, cuando se te enferma un hijo, cuando viene un problema. Ahí es cuando la fe está siendo probada. 3 días pasaron, hermano. Ahora, mira la respuesta de Abraham. Confesión. ¿Qué confesó? 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí. Fíjate bien, con el asno y yo y el muchacho, a ver, di conmigo lo que está confesando. Iremos hasta allí, ¿qué más? Adoraremos, iban a adorar a Dios y volveremos a nosotros. ¿Qué estaba confesando Abraham, hermanos? Que él iba a adorar y que iba a regresar con su hijo. ¡Qué fe, hermano! Oye, iglesia, ¿qué confiesas tú cuando tienes un problema? El primer paso era confesión. Cuando es probada tu fe, ¿qué confiesas? Iglesia. Yo he escuchado a hermanos que dicen, ya se acabó todo. Ya no hay remedio. Oye, ¿qué confesó Abraham? Espérenme aquí, porque el muchacho y yo, mi hijo y yo vamos allá, adoraremos y volveremos. ¡Qué fe, hermano! ¿De qué estaba seguro? De que Dios iba a hacer algo maravilloso y que él iba a regresar con su hijo. Hermano, cuando Dios prueba tu fe, que no hay economía, ¿qué palabras confiesas? Cuando no hay para la renta, ¿qué palabras confiesas? Cuando no hay para comer, ¿qué palabras confiesas? No te sientas mal, iglesia, es para que digamos, sí es cierto. Dios, cuando estoy pasando por una prueba, Él está esperando a ver qué confieso yo. ¿Qué estamos confesando? Hermano, para eso dice la palabra, por eso dice el Señor, la palabra de Cristo more en ti para que cuando venga la prueba puedas contestar conforme a la palabra. ¿Qué confesó Abraham? Iremos, adoraremos, ¿qué más? Y volveremos a nosotros. Hermano, qué fe tan increíble, qué fe tan invencible. Primer paso. Confesión. Hermano, ¿esto de qué habla? Plena confianza en Dios. Hermano, cuando estés pasando por la prueba, confiesa que tienes plena confianza en Dios. Esto fue lo que confesó Abraham. Confío en que voy, adoro y regreso con mi hijo. Fíjate, él era la víctima, el hijo.
Versículos 6 y 7. ¿Qué vino, hermano? El conflicto de la fe. Cuando Dios te prueba, hermano, se presenta un conflicto porque parece como que quieres dudar. Parece como que quiere, a ver, como que, no, como que Dios, ¿qué me está pidiendo? Hermano, Dios está probando tu fe. Vamos a ver el versículo 6 y 7. Y dice la escritura, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos, hermano. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjate la pregunta que le estaba haciendo el hijo. Oye, papá, veo que traes leña, veo que traes el cuchillo, pero yo no veo el carnero. ¡Qué conflicto! Si tu hijo te preguntara eso, ¿tú qué le dirías? ¿Y sabes cómo actuó Abraham? ¿Cómo venció el conflicto? Con obediencia. Hermano, ¿cómo vences el conflicto cuando está en tu mente? Solo tienes que obedecer. ¿Sabes que Abraham venció el conflicto mientras caminaba al encuentro de Dios en obediencia? ¿Cuántos cristianos su talón de Aquiles es el diezmo? Es que no me va a alcanzar. Hermano, si tú dices que no te va a alcanzar, no te va a alcanzar. Pero si tú caminas en obediencia hacia Dios, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo venció Abraham? En obediencia. ¿Sabes cómo se vence el conflicto de la fe? Obedeciendo. ¿Cuántos cristianos han dicho, no, mejor me espero a ver qué pasa? Cuando te esperas ya no obedeciste. Cuando obedeces, estás venciendo el conflicto. ¿Cómo venció el conflicto? Imagínate, van caminando Abraham y su hijo y le dice, papi, yo veo que tienes esto, pero yo no veo. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham, hermano? ¿Verdad? Versículo 8, mira lo que le dijo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Sabes que el tercer aspecto de la fe que fue probado es que Abraham consideró lo que Dios sabe hacer? Cuando tú eres probado en tu fe, ¿qué consideras? ¿Tus posibilidades o las posibilidades de Dios? Iglesia hermosa, por eso somos probados cuando viene la enfermedad, cuando viene... Hermano, iglesia, bendito sea Dios, siéntete bienaventurado cuando viene una prueba, porque Dios quiere ver si calificas como amigo. ¿Quieres ser amigo de Dios? Mira las actitudes de Abraham. Hermano, ¿en qué confió? ¿En qué consideró Abraham? ¿En lo suyo o en lo de Dios? ¿Sabes qué consideró Abraham? Dijo, aún si sacrifico a mi hijo, Dios me lo puede resucitar. Él consideró eso, ¿verdad? Hermano, ¿sabes en qué consideró Abraham? Las promesas de Dios. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Te ha prometido que te va a dejar solo? No, iglesia. ¿Te ha prometido que te van a avergonzar tus enemigos? No. Dice la Biblia que nunca vamos a ser avergonzados. Jamás, hermano. Esa es una promesa. Entonces, hermano, cuando tu fe sea aprobada, tienes que considerar
todas las promesas de Dios. No consideres tus posibilidades. Considera las promesas de Dios. Hermano, por eso Dios, fíjate cómo está probando a Abraham, y Abraham responde de esta manera: Dios se proveerá de cordero. Hijo mío, sabía que Dios podía hacer esto, aparecer un cordero de la nada. Amén. Iglesia hermosa, Dios sigue probando tu fe. La prueba no ha acabado. Faltan 1 año, 3 meses. Te voy a decir lo que viene. Se va a encrudecer la economía en México y en los países. Pero si tú no obedeces, considerando las posibilidades de Dios, imagínate lo que va a venir. Por eso, la iglesia tiene que ser muy puntual en lo que Dios demanda. ¿Sabes qué dice Dios? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto. Si no, yo soy Jehová de los ejércitos. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Pero ¿sabes qué hace mucho pueblo? Ignora los mandamientos de Dios. Y, hermano, tienes que considerar las promesas de Dios. Eso es fe. Es el tercer aspecto, hermano. Te dije, ya vimos lo que confesó Abraham. Ya vimos cómo venció el conflicto, obedeciendo. ¿Qué consideró? Las promesas de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver el versículo número 9. ¿Quieres leerlo conmigo, iglesia? Versículos 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, aleluya. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham. ¿Qué edificó? Un altar. A ver, ¿qué haría un padre en estos días? ¿Qué hizo Abraham? Empezó a edificar un altar. Un altar es ese lugar de preeminencia para Dios. Exclusivo, único de adoración. Altar significa más alto. Estaba haciendo algo para Dios. Y entonces dice, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Oye, ¿y por qué el hijo no dijo, papá, ¿qué haces? ¿Por qué me estás poniendo aquí? ¿Sabes qué sabía Isaac de su papá? Sabía que Dios no iba a dejar a su papá. ¿Y sabes cómo actuó el hijo? Hermano, ¿te imaginas tú y yo en esta situación? No le dio explicaciones a Isaac. Pero su hijo estaba entendiendo que ese momento era necesario y que solamente se podía pasar eso confiando en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Isaac tenía los principios que le había enseñado su papá Abraham. ¿Dónde estaban esos principios? Estaban sembrados en el corazón de Isaac. A ver, iglesia, ¿qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? En esta pandemia, ¿qué estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos? Aleluya. Hermano, ¿cómo se le llama esto? Consistencia de la fe. Cuando tú eres consistente en la fe, hermano, ¿sabes qué haces? Tus hijos aprenden de tu ejemplo y tú estás sembrando principios de fe en el corazón de tus hijos. Imagínate cuando le dices a tus hijos, hoy no vamos a la iglesia, hijos, aunque sea domingo. Hermano, ¿qué estás sembrando en ellos?
que puedes cambiar un domingo por cualquier otra cosa. Hoy no vamos a la iglesia, hoy es domingo, vámonos a pasear. ¿Qué estás sembrando en el corazón de tus hijos? Ay, hoy es cumpleaños de la abuela. Hoy mejor no vamos al culto y vamos a festejar el cumpleaños de la abuela. ¿Qué semillas estás sembrando cuando haces eso con tus hijos? Hermano, ¿qué semillas había sembrado Abraham en Isaac? Para que Isaac se dejara acostar. Fíjate, lo acostó en el altar. Mira cómo dice aquí. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo se quedó quieto y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué, hermano? ¿Y cómo estaba haciendo Isaac? ¿Estaba gritando, iglesia? No. Estaba entendiendo y comprendiendo muy bien porque ya tenía la siembra de los principios de Dios, que Dios era fiel para hacer algo. Iglesia, no te pierdas la oportunidad de sembrar las semillas de fe en tus hijos. No cambies un día de culto por un paseo. No cambies un día de culto por un cumpleaños. No cambies un día de culto por cualquier otra cosa. Enséñales a tus hijos que tú eres consistente en la fe. Hermano. Santiago 2. ¿Qué te dice la palabra de Dios en Santiago 2? Hermano, ¿te das cuenta que la fe tiene todos estos pasos? Dios, cuando te pone una prueba, va a probar, hermano, que confiesas, va a ver qué haces en el conflicto, si obedeces o no, va a ver qué estás considerando, si tus posibilidades o las promesas de Él. 4, va a ver qué tan consistente eres en los principios que tienes en tu corazón. Hermano, por eso son las pruebas. ¿Qué te dije, iglesia? Santiago 2, versículo 17 al 22. Toda buena dádiva, dice la palabra, y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, ¿verdad? Pero ese no es el pasaje. Santiago 2, 17 al 22, hermano. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo le demuestras a Dios tu fe? Cuando obedeces. Hermano, cuando tus obras están llenas de obediencia, hermano, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y no tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sabes qué quiere decir justificado? Cuando agradó a Dios a través de la obediencia. Acuérdate que la palabra justificado quiere decir que le agradó a Dios. ¿Sabes cuándo Dios te justifica? En tu fe, cuando tú le agradas en obediencia. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, ¿cómo actuó Abraham? Por la confianza que tenía en quién. Hermano, cuando estamos en la prueba, ¿en quién estamos confiando? ¿En el doctor? ¿En el abogado? ¿En el amigo? ¿O en la palabra? Ahora me entiendes por qué comenzamos este estudio diciendo la palabra de Cristo mora en abundancia en ti. Porque cuando viene la prueba,
hermano, va a ser probada la palabra de Dios que está en ti. Aleluya, hermano. ¿Qué aspecto vamos? El cuarto. Vamos a cantar un canto. ¿Qué te parece? Vamos a tener conciencia de la presencia de Dios. Para eso cantamos, iglesia. Cántale. Cántale, alábale y dile, Señor, yo no sabía que así trabajas tú. Pues vamos a aprender que así trabaja Dios. ¿Sabes que en esta pandemia Dios está juzgando a su pueblo? Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y la palabra juicio, hermano, quiere decir que Él va a corregir lo que no está bien hecho. Un juicio viene porque no se han hecho las cosas como Dios manda. ¿Cómo estaba caminando la iglesia antes de la pandemia? Oye, ¿ya te vacunaste? ¿Obedeciste a Dios de vacunarte? ¿O estás actuando en tus razonamientos? Eso es fe. La fe es obediencia. Vamos a cantarle. Gloria a Dios. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida, Señor, y me diste de tu amor y libertad. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno, yo te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Señor, vengo ante tus pies para adorar. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida, Señor, y me diste de tu amor y libertad. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza.
Dice el Señor, amada iglesia, ¿no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? En tu caminar se van a presentar muchos obstáculos, dice el Señor. Pero son esos obstáculos para que tú los puedas librar en mi nombre. Solo tienes que usar de la fe. Dice el Señor, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y la vida viene en abundancia cuando tu fe es firme. No dudes. Haz las obras que te he encomendado. Demuestra que tienes fe. Afirma tus pasos. Tus pasos tienen que ser firmes, constantes. Va a haber muchos obstáculos y son necesarios para que tú puedas vencerlos. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Aleluya. Amada iglesia, Génesis 22 y versículo número 11. Te voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿De quién estaba consciente Dios a Abraham cuando estaba siendo probado? ¿Estaba consciente más de las circunstancias o de Dios? Tengo que ayudarte para que tú puedas entender esto. Cuando pasamos por una prueba, mira lo que dice aquí la palabra 5, conciencia. Se le llama conciencia de la fe. Cuando pasas por la prueba, ¿de quién estás más consciente? ¿De las circunstancias o de Dios? ¿De quién estaba consciente Abraham? Ve el versículo 11. Fíjate bien, ¿a dónde va la prueba? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Sabes que cuando él dice, heme aquí, estaba consciente de Dios? Hermano, cuando pasas por una prueba, ¿de quién estás consciente? ¿De cómo está el dolor? ¿De cómo está la aflicción? Hermano, tenemos que estar, hermano, toda nuestra atención tiene que concentrarse en Dios y no en las circunstancias. ¿Sabes por qué? Cuando tú centras tu atención en Dios en la prueba, se cumple el propósito de Dios en tu vida. Abusados, iglesia, porque viene la prueba. ¿De qué tengo que estar consciente? De mi Dios. Aleluya. No de las circunstancias. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el propósito de Dios, por el cual está siendo probado. Hermano, ¿para qué vienen las pruebas? Puede ser probado a través de una enfermedad, puede ser probado a través de... Hermano, Dios sabe cómo probar a su pueblo. ¿Cómo probó a Abraham? A ver, voy a ver al hijo que tanto amas, voy a ver quién es tu prioridad. En esta pandemia, Dios está probando quién es tu prioridad. Si tu trabajo, tu negocio, tu familia o Él. Y si tú eres, como te lo dije hace rato, de los que cambia una transmisión, un culto, por atender otro asunto que tú consideras importante, entonces ¿de quién estás más consciente?
Hermano, Dios sigue probando tu fe. Porque te ama. Porque quiere que pases la prueba. Porque quiere llamarte amigo. Simple y sencillo. Hermano, fíjate los pasos que fue dando. Abraham confesó, Abraham pasó por un conflicto, lo venció en obediencia, consideró las promesas de Dios, que Dios podía resucitar a su hijo o que podía proveer un cordero, ¿verdad? Consistencia, pasos firmes, conciencia, hermano. Cuando el médico te dice, ya hicimos todo, ¿de quién estás más consciente? ¡Ay! ¡Aleluya! Hermano, bendito sea Dios porque, híjole, cuando Él permite las pruebas, son con un gran propósito. Que tú salgas victorioso. Pero necesita ser probada tu fe. En este tiempo de pandemia, ¿has actuado con obediencia? Iglesia. ¿Sabes qué sigue? Convicción que tenía Abraham. Estaba bien convencido de que Dios podía hacer algo. Mira el versículo número 12. Y dijo, el ángel le dijo esto, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¡Ah! ¡Qué gran bendición! Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, ¿sabes qué demostró Abraham? Que Dios era su prioridad. Su prioridad no era su hijo. Aunque lo amaba. Hermano, cuando Dios te prueba, está probándote para ver quién es tu prioridad. Por eso, hermano, de veras que muchos, ¿cómo han fallado en no diezmar? Porque sabes que el diezmo es la señal de reconocimiento de Dios. Y un cristiano que no diezma no reconoce a Dios. Un cristiano que diezma es un cristiano que reconoce el señorío de Cristo. Hermano, ¿quién es tu prioridad? Un cristiano que no diezma, hermano, ¿quién es su prioridad? Hoy en día hay tantas filosofías en cuanto al diezmo, hermano, ninguna de ellas vale. Solo la que está escrita aquí en la palabra. Hermanos preciosos, Dios ha venido a probar a su pueblo. Y Él quiere hallarlo fiel. Por eso te enseña estos 7 pasos. Segundo testimonio de Abraham. El primero fue cuando le prometió al hijo y pasaron 25 años. Ahora le está pidiendo, dame a tu hijo. Quiero ver quién es tu prioridad. Cuando Dios dice, dame el diezmo, está diciendo, a ver quién es tu prioridad. Hermano, pero muchos no entendemos, pensamos que es el hombre el que está pidiendo. No, hermano, es Dios el que ha demandado esto. Hermanos, eso es fe, eso es caminar. Hermano, ¿sabes que el creyente cuando es probado debe de manifestar que tiene convicción? En el nombre de Jesús. ¿Estás convencido que Él es Dios? ¿Estás convencido que Él no miente? ¿Estás convencido que Él no te va a dejar? Entonces, hermano, todas tus acciones, hermano, deben de manifestar que tú quieres ser aprobado por Dios, no reprobado. ¿Me entiendes?
Y entonces, hermano, viene la última parte, hermano, confirmación de la fe. Abraham fue confirmado como padre de la fe. ¿Sabes hasta cuándo Dios le pudo decir estas palabras? Cuando fue probado. ¿Qué le dijo? Bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré en gran manera. Hermano, Dios le estaba prometiendo dos simientes, hermano. La simiente terrena como la arena del mar y la otra celestial como las estrellas del cielo. Y le confirma en forma contundente que su simiente, hermano, Cristo venía de la simiente de Abraham. Serían benditas en él todas las familias de la tierra. Por lo cual, hermano, nosotros somos llamados, ¿qué? Hijos de la fe de Abraham. Vamos a ver, hermano, ¿qué le dijo? Génesis 22, 13 y 14. Fíjate bien. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó, como dice Abraham, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amados hermanos, Cristo venía de la simiente de Abraham. Porque Abraham es una figura de Cristo obediente, hermano. Santiago capítulo 2. Gloria al nombre de Cristo Jesús, hermano. ¿Cómo vas a terminar el año, iglesia? ¿Peleando? Obedeciendo, iglesia. Santiago capítulo 2 y versículo número 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿cómo fue llamado, iglesia? Amigo de Dios. A ver, si tú tienes a Cristo, ¿cómo te quiere llamar Dios? Amigo de Dios. ¿Sabes que los amigos son aquellos cristianos que son aprobados en la fe? Aprobados quiere decir que pasaron la prueba de la fe. Cuando tú pasas la prueba de la fe porque eres obediente y actúas en fe, ¿cómo? Confesando, fíjate los 7 pasos, hermano, confesando, va a haber conflicto, lo pasas obedeciendo, consideras las promesas de Dios, tienes consistencia en la persona de Dios, tienes conciencia de la persona, de la presencia de Dios, hermano, tienes una convicción de lo que está escrito en la palabra porque viene de Él, porque Él no miente. Entonces Dios te va a confirmar. ¿Cómo confirmó a Abraham? Génesis 22, hermanos. Y versículos 15 al 19. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, ¿verdad? He jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá, ¿qué, hermano? Poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz.
Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Hermano, ¿cuál fue la confirmación? Hermano, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré en gran manera. Esto quiere Dios. Quiere confirmarte que tú eres un hijo de fe. Hermano, cuando venga el tiempo de la prueba, pide sabiduría, hermano. Dice la palabra de Dios, el que tiene falta de sabiduría, pídala. Cuando venga la prueba, pídele sabiduría, hermano. El que pide sabiduría ya es sabio. ¿Sabías eso? Hermano, viene la prueba, pide sabiduría. No actúes en tu mente. Iglesia, estamos terminando el año. ¿Cómo lo vas a terminar? ¿En fe? ¿O en tus razonamientos? 7, segundo testimonio de que Abraham fue aprobado en la fe. ¿Por qué Dios deja estos 2 testimonios? Para que la iglesia de Jesucristo aprenda que así nosotros debemos caminar en fe. Hermano, ¿qué es la fe? La base de la fe es la obediencia. Y cuando tú obedeces, viene la autoridad de Dios. ¿Qué autoridad le dio Dios a Abraham? Hermano, de ser llamado padre de la fe. Y mira cuántos hijos ahora tiene. Sí, hermano. Hermano, nos queda mucho por hacer. Para eso Dios nos está concediendo la vida. Dios te dijo en la palabra profética, ¿no te he dicho que si creyeres verás mi gloria? Hermano, para ver la gloria de Dios necesitamos creer. Eso es fe. Fe es caminar en obediencia, obedecer lo que Él me está pidiendo. Aunque mis circunstancias parezcan otras. A ver, iglesia. Dios está demandando obediencia. Levanta tus manos. ¿Quieres obedecer? Solo da el paso, iglesia. Solo dile, aquí estoy, ayúdame. Señor, a veces no sé cómo actuar, pero sabes, dice tu palabra, Señor, que el que tiene falta de sabiduría, pues que la pida. Hoy la pido yo a ti, dame sabiduría. Quiero ser obediente, Señor. Quiero actuar en obediencia todos los días que tú me permitas vivir, Señor. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano. Mañana termina, mañana muchos van a cenar, mañana muchos van a celebrar, mañana muchos. Hermano, yo no te digo que no lo hagas, pero yo te digo una cosa. Siempre tienes que tener conciencia de la presencia de Dios. Fíjate cómo dice la palabra en Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe está produciendo paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría en medio de la prueba, pida a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le va a ser dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Te puedo dejar una tarea? Transcribe Santiago 1 de los versículos 2 al versículo 8 y dime qué te está hablando Dios. Y la otra tarea, hermano, es que leas Génesis 22 para que veas cómo Dios probó a Abraham. Y hay que aprenderse de memoria. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén, iglesia.
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Levanta tus manos, preciosa iglesia. Alaba al Señor. Dale las gracias porque Él no ha terminado la obra en nosotros. Sigue trabajando, nos está probando, iglesia. Levanta tus manos. Alábale. Solo dile, dame sabiduría, Padre. Dame sabiduría para que con sabiduría pueda yo estar actuando, Señor, en medio de la prueba y pueda yo atender a lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué 7 pasos vienen aquí? Porque esto habla de perfeccionar a la iglesia. Cuando veas la iglesia, cuando veas 7 aspectos, 7 es porque Dios te está llevando a perfección. Quiere que seas perfecto en la fe. Cristo es perfecto. Él quiere que tú seas perfecto. Adórale. Hermano, conciencia de la presencia de Dios en medio de la prueba. ¿Quieres adorarlo? Adóralo, hermano. Pero si te hace falta sabiduría, dile al Señor, aquí estoy, dame tu sabiduría, necesito tu sabiduría para que cuando venga la prueba, Señor, actúe con la sabiduría de Cristo en la fe. Y la palabra de Cristo esté morando aquí conmigo en mis entrañas, Señor, para que me enseñe, para que me exhorte, para que me haga sabio y entonces yo pueda cantar con gracia en mi corazón a ti, Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Padre, en esta noche yo te ruego, Señor, un abrazo de bendición para cada uno de tus hijos, Señor. Si están pasando la prueba difícil, Señor, yo te ruego que sean corroborados en ti, Señor. Yo te ruego que, Padre, puedan tener firmeza, Señor, que ellos puedan confesar la palabra, que ellos puedan, Señor, pasar el conflicto con obediencia, que ellos puedan considerar tus promesas, Señor, más que sus circunstancias, que puedan tener una consistencia, Señor, firmes, que puedan tener conciencia de tu presencia, no de las cosas que están pasando, una convicción de lo que está escrito en tu palabra y venga tu confirmación a la vida de ellos, Señor. Padre, si alguno de mis hermanos necesita un abrazo, abrázalo, mi Dios, yo te ruego que te manifiestes. El hermano que se está sintiendo solo, la hermana que se siente sola, abrázale, Padre. Yo sé que tú puedes abrazar. Abrázale, mi Señor. Hazle saber que mi hermano, mi hermana es de gran valor para ti. Iglesia, dice el Señor, no estás solo. No estás sola. Yo estoy contigo. Yo te redimí, yo te compré, yo te puse nombre. Mío eres tú, dice el Señor. Cuando pases por las aguas, no te van a anegar. Cuando pases por el fuego, no te va a quemar. Porque yo estoy contigo. Iglesia, adórale.
Mayarande yarabaraba se yarande yande Hunduriri andara bai bai na yarabaraba Me yarandara base yarande yande Dice el Señor, con amor eterno te he amado. Por tanto he prolongado mi misericordia en ti y sobre ti. Te ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. No te envanezcas con palabras de hombres, ni con razonamientos de hombres. Afírmate en mí. Mi palabra es verdad, dice el Señor. Te la he dado para que puedas guardarla, atesorarla. Y cuando venga la prueba, tú puedas salir victorioso. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate, dice el Señor. Amén. Iglesia, dice la palabra en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que vayas a hacer, hazlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Asegúrate que la palabra de Dios está morando en abundancia en ti. Cada día. Te recomiendo que a tus hijos cuando van a la cama les leas la palabra de Dios. Vamos a aprovechar el tiempo, iglesia. Yo deseo que Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios, amado, yo deseo, fíjate bien, que tú seas prosperado en todas las cosas, pero que así como prospera tu alma. Amados hermanos, ¿sabes cómo se prospera? Con la obediencia. Que este año que está terminando, mis amados, sea un año en el que podamos decir, quiero comenzar un año en obediencia a ti y permanecer en obediencia. Primeramente Dios, ya nos estaremos viendo el domingo, hermano, 2 de enero del 2022. Primeramente Dios, comenzando otro año en el culto de 10:30. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Dios te ama. Bendiciones. Aleluya.